Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video y esta sección, donde aprenderemos a derivar desde cero. Ya tengo un video en el canal donde se explica lo que es la derivada y cuál es su función, que recomendaría vieran primero. Pero por ahora comenzaremos a estudiar las reglas de derivación, considerando que es la primera vez que vemos cálculo diferencial, o sea, desde cero. Comenzando por la regla de la potencia. Primeramente explicaremos esta regla y haremos varios ejemplos, para posteriormente demostrar esta fórmula. Sin más que agregar, comencemos con el video. Bien, en pantalla tenemos la regla de derivación para una función elevada a un exponente constante, porque también hay funciones elevadas a una función, pero ese es otro caso para otro video. Considerando que tenemos un nivel bachillerato y estamos viendo derivadas por primera vez, seguramente no entendemos muy bien qué es esto. Por ejemplo, cuando yo estaba en la prepa, saludos a mi querida Boca 17, solo me entregaron este formulario y me dijeron, pues ya está, a derivar. Para empezar, yo no entendía la notación. No sabía por qué la derivada era como una fracción y por qué la función a derivar se escribe como de lado. Y además me confundía muchísimo por qué a veces era x, a veces v o u, como en la regla del producto o del cociente, que veremos después. Bueno, vamos a explicar esto. Primeramente la notación. Aquí tenemos la notación de derivada de Leibniz, disculpen la pronunciación, donde la derivada se expresa como un cociente, pero no significa que realmente sea una fracción, es pura notación. Ahora, en la parte de abajo, donde vendría siendo el denominador, tenemos el diferencial de la variable respecto a la cual estamos derivando. ¿Pero qué es un diferencial? Por ahora, relacionen esto con algo realmente muy pequeño. Ahora bien, al lado de la fracción tenemos la función que queremos derivar, en este caso x a la n, donde n es cualquier número real. Les comenté que yo me confundía por qué a veces en ejercicios aparece, por ejemplo, calcula la derivada de y respecto de x, o de u, o de z, etc. Y yo pensaba, bueno, pero ¿dónde está la x? Aquí solo debemos recordar que la función f de x puede ser representada como y, z, w, u, etc. Y lo que tenemos que derivar es la ecuación de la función, en este caso y igual a x a la n. Bien, pero vamos al grano ya de una vez. Para derivar una función elevada a una potencia, simplemente bajamos a multiplicar como coeficiente a la potencia y al exponente le restamos la unidad. Siempre es restar la unidad. Y ya está. Así de sencillo es esto, pero vamos a verificarlo con algunos ejemplos. Primeramente tenemos un caso muy sencillo, la función y igual a x. Aquí x está elevada a la potencia 1, pero como saben esto no se escribe. Entonces, primeramente escribimos la representación de la derivada. Tenemos la derivada de x respecto de x. Aplicamos la regla de la potencia, bajando al 1 a multiplicar, pero como saben, esto no se anota. Y restamos la unidad al exponente. Esto arroja x a la 0, y como saben, cualquier variable o constante elevada a 0 es igual a 1. Por lo tanto, la derivada de x respecto de x es igual a 1. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Y igual a x a la 9. Tenemos que derivarla. Primeramente, escribimos la notación que representa la derivada. Por ahora, todas las derivadas serán respecto a x para una función de x. Ya posteriormente les tocará ver derivadas parciales. Bien, aplicamos la regla de la potencia. Bajamos al 9 multiplicando a x y le restamos la unidad al exponente. De esta manera tenemos que la derivada de x a la 9 respecto de x es igual a 9 por x a la 8. Ahora, ¿qué pasa cuando el exponente es un número negativo? Por ejemplo, y igual a x a la menos 2. Pues aquí se aplica lo mismo. Bajamos al menos 2 con todo y su signo multiplicando a x. Y al exponente le restamos la unidad. Como ven, tenemos una suma de dos números negativos, pero no pasa nada. Sabemos que menos 2 menos 1 es igual a menos 3, así que la derivada de x a la menos 2 respecto de x es igual a menos 2 por x a la menos 3. Esto bien se puede representar como una fracción, por leyes de los exponentes, pero por ahora dejémoslo así. Ahora, ¿qué pasa cuando la potencia es una fracción? Pues exactamente lo mismo. Primeramente anotamos la notación de la derivada. Luego bajamos el 1/2 multiplicando a x y le restamos la unidad al exponente. Realizando la resta tenemos que la derivada de x a la 1/2 respecto de x es igual a 1/2 que multiplica a x a la menos 1/2. Ahora bien, vamos a realizar la demostración de la regla de la potencia. No sé ustedes, pero por lo menos a mí me interesa saber el porqué de las cosas. Y vamos a ver por qué esta regla es así. Cabe mencionar que esta demostración se limita y está hecha para cuando la potencia es un número entero positivo. Bien, partimos de la definición de derivada como límite. En este caso tenemos que f de x es igual a x a la n, donde n es un número entero positivo. Bien,
Evaluamos f de x cuando x es igual a x más h y tenemos lo siguiente: x más h a la n menos x a la n. Como ven, solo hemos sustituido f de x en el límite. Para continuar, tenemos que desarrollar el binomio x más h a la n. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo desarrollamos un binomio a la n potencia? Bien, para esto usamos el teorema del binomio, que tenemos en pantalla, ya en términos de x y h. Los paréntesis representan los coeficientes del binomio o coeficientes binomiales, y están definidos de la siguiente manera: sean n y r enteros no negativos con r menor o igual a n, el coeficiente binomial se denota de la siguiente forma, y está definido como n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Bien, para continuar, debemos desarrollar dichos coeficientes binomiales, pero aquí ya los tenemos, ya para no alargarnos tanto. Ahora solo tenemos que sustituirlos en el teorema del binomio como se muestra. Bien, una vez que ya tenemos el binomio a la n desarrollado, lo anotamos dentro del límite donde le corresponde, como se muestra. Aquí podemos ver que x a la n se va, ya que está sumando y restando en el numerador. Ahora, si se dan cuenta, todos los términos restantes contienen h multiplicando, y como en el denominador está dividiendo, aplicamos leyes de los exponentes y el límite se reduce a lo siguiente. Y ya está, solo tenemos que hacer que h tienda a 0 como se muestra. Debemos recordar que 0 elevado a una potencia positiva es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de x a la n es igual a n factorial sobre n menos 1 factorial por x a la n menos 1. Ya se parece a nuestra fórmula, ¿no? Por último, sabemos que n factorial sobre n menos 1 factorial es igual a n. ¿No me creen? Veamos. Demostremos esto de una manera muy sencilla, simplemente dándole un valor a n. Supongamos que n es igual a 5. Tenemos 5 factorial sobre n menos 1 que es igual a 4. Entonces 5 factorial sobre 4 factorial. Esto es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 entre 1 por 2 por 3 por 4. Del 1 al 4 se eliminan. Y tenemos que la operación o el coeficiente binomial es igual a 5. Y esto es igual a n. Así podemos decir que la derivada de x a la n, donde n es un número entero positivo, es igual a n por x a la n menos 1. Y con esto, damos por concluido este ejercicio y este video. Espero les haya servido y ayudado. Si es así, por favor suscríbete y comparte este video. Nos vemos pronto.